Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal enseñando medicina interna. Hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina. Reviso algún artículo o artículos, trato de hacer un resumen, saco las gráficas, los resultados más importantes de dicho estudio y se los presento, esperando que sea pues de su agrado y de su ayuda en su práctica médica. Hoy me encontré con un artículo que nos habla sobre las exacerbaciones del EPOC, pero específicamente tras el uso de de cierto tipo de fármacos como son los gabapentinoides, es decir, gabapentina y pregabalina, sobre todo porque recientemente ha habido reportes e informes por parte de la FDA sobre exacerbaciones de POC tras el uso de este fármacos o de este tipo de fármacos específicamente, y en este artículo los autores tratan de abordar ese tipo de problemas y realmente generan mayor cantidad de exacerbaciones estos medicamentos. Entonces, a manera de introducción, los fármacos gabapentinoides, como ya les había comentado, la gabapentina y la pregabalina, pues su uso, pues por lo menos autorizado por la FDA, es anticonvulsivos y para dolor neuropático. En 2019, la FDA de Estados Unidos recibió hasta 50 informes de dificultad respiratoria tras el uso de estos dos fármacos, que se reportaron en un periodo de tiempo entre el 2012 y el 2017. Este tipo de problema pues es verdaderamente una preocupación real tanto a los pacientes como a los médicos, sobre todo en aquellos pacientes con EPOC, porque sabemos que las exacerbaciones graves del EPOC por lo general requieren hospitalización, provocan que haya una rápida progresión de la enfermedad y se asocia sobre todo a un pronóstico malo a largo plazo. Entonces, sí es importante saber y definir qué tipo de medicamentos o qué tipo de situaciones pueden llegar a provocar exacerbaciones en esta clase de pacientes para tratar de evitarlos lo mayor que sea posible. Sobre todo porque, como vuelvo a repetir, las exacerbaciones pueden ser pues un problema delicado en este tipo de pacientes. Este es el estudio que les comento, es un estudio que se publicó en el Annals of Internal Medicine en enero del 2024. Lo definieron gabapentinoides y riesgo de exacerbación grave en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un estudio de corte de base poblacional y los autores realizaron este estudio en Quebec, Canadá, con pacientes con EPOC que habían iniciado tratamiento con gabapentinoides para el control del dolor neuropático, epilepsias u otras condiciones de dolor crónico. A través de un emparejamiento por puntuación de propensión, que es una cuestión que ya les he estado hablando en los últimos videos, que qué es esta situación, que esta es una herramienta estadística para tratar de disminuir los sesgos en los estudios observacionales. Si no lo han escuchado, los invito a mis otros videos en donde hablo un poquito más acerca de esta herramienta que se utiliza. Se compraron 13.504 usuarios de gabapentinoides con un número equivalente de no usuarios con características similares, es decir, aquellos pacientes que estaban utilizando estos gabapentinoides se compara con aquellos que pues, no lo estaban utilizando. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? ¿Qué es lo que nos comentan los autores? Los gabapentinoides se asociaron con un riesgo significativamente mayor de exacerbaciones graves de POC que requieren hospitalización. Como pueden ver en la tabla, el uso de gabapentinoides tuvo una incidencia de 15.1% en comparación, un rango 15.1% frente al 8.3% de los pacientes que no estaban utilizando este tipo de fármacos, con un hazard ratio ajustado de 1.39, es decir, estadísticamente significativo. Pero no solamente eso, sino que también, independientemente de la indicación para la que fueran utilizados los gabapentinoides, hizo este análisis de por subgrupos y también se encontró que ya cualquiera que sea la indicación para epilepsia, para dolor neuropático, para otro tipo de dolores crónicos, todos generaban una mayor exacerbación para EPOC. Por ejemplo, para los pacientes que se les indicaba para la epilepsia, se encontró que pues, tenían pues, mayor tasa de incidencia, 22.4 para aquellos que utilizaban gabapentina versus 10.7 para los que no lo utilizaban, con un hazard ratio de 1.58. Aquellos pacientes que lo utilizaron para dolor neuropático, igual, 15.3 para los que lo utilizaban versus 8.7 para los que no lo utilizaban, con un hazard ratio de 1.35. Y finalmente, para aquellos pacientes que lo utilizaban para algún otro tipo de dolor crónico, igual, 14 para los de uso de gabapentinoides versus 7.3 para los que no lo utilizaban, con un hazard ratio de 1.49. Es decir, en términos generales, independientemente de la indicación para la que se le utilizaban este tipo de fármacos, pues entonces presentaron mayor cantidad de exacerbaciones y sobre todo de exacerbaciones graves de POC que necesitaban hospitalización, que es una cuestión bastante delicada.
También los nuevos usuarios de gabapentinoides también tuvieron riesgos significativamente mayores de insuficiencia respiratoria, es decir, que empezaran a utilizar los que fueran de nuevo la utilización de los gabapentinoides, también tuvieron mayor cantidad de exacerbaciones. 5.7 frente a 3.6 de los que no lo utilizaban, con un hazard ratio ajustado de 1.3. Y de exacerbaciones moderadas a graves también pues, fueron mayores en los que los utilizaron, 53 versus 29, con hazard ratio ajustado de 1.1. Y ambos, tanto la gabapentina como la pregabalina, los dos por igual provocaban mayores exacerbaciones graves de POC, independientemente de cuál se utilizaba. Entonces también es una cuestión importante, porque los dos provocan la misma cantidad de exacerbaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos comentan los autores? ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? En pacientes con EPOC, el uso de gabapentinoides se asoció con un mayor riesgo de exacerbación grave. Este estudio respalda las advertencias de las agencias reguladoras y destaca la importancia de considerar este riesgo potencial al recetar gabapentina y pregabalina en pacientes con EPOC. Entonces, de estos medicamentos que pues ya tendremos que hacer mucha evaluación, riesgo-beneficio, si utilizamos o no este tipo de medicamentos. Entonces, como ya les he comentado en videos anteriores, pues el tipo de estudio, pues que es un diseño de corte retrospectivo, pues tiene muchas limitaciones, diversos sesgos, pero vienen a apoyar un poco las advertencias que nos han estado haciendo recientemente sobre el uso de este tipo de fármacos en los pacientes de POC y pues tenemos que tomarla en cuenta. Mientras no salgan estudios prospectivos, aleatorizados, pues estos datos o este tipo de estudios pues tenemos que tomar en cuenta y tomar nuestras precauciones con aquellos pacientes con EPOC. Entonces, los médicos deben informar sobre los riesgos y beneficios con sus pacientes con EPOC antes de iniciar el tratamiento con estos medicamentos. Estos discusiones deberían reflejar no solo los efectos adversos de los gabapentinoides, sino también su, su efectividad para muchas afecciones dolorosas es limitada. Les estoy poniendo ahí una bibliografía de una revista o de un artículo que nos habla que recientemente se han estado utilizando los gabapentinoides para diferentes tipos de dolor, pero realmente el beneficio que se tiene fuera de las indicaciones o fuera de la autorización que da la FDA, por ejemplo, la gabapentina, la única indicación aprobada por la FDA es la neuralgia posherpética. La pregabalina sí tiene otras más indicaciones autorizadas por la FDA, además de la neuralgia posherpética, el dolor neuropático asociado por la neuropatía diabética o la lesión de la médula espinal y la fibromialgia son las indicaciones precisas para el uso de la pregabalina, que es un poco más extensa que la gabapentina. Pero fuera de esas indicaciones, en los estudios, por ejemplo, este es uno de ellos, el que le estoy poniendo aquí en el JAMA del 2019, pues nos habla que los beneficios fuera de estas indicaciones son muy limitados. Entonces, habrá que, habrá que evaluar muy bien aquellos pacientes que tienen EPOC para la utilización de este tipo de fármacos. A menos de que tengan una indicación precisa para su utilización, pues lo tendremos que utilizar, pero con una vigilancia muy estrecha sobre los síntomas que el paciente puede presentar. Pero si se pueden prescindir de la utilización de estos medicamentos en los pacientes con EPOC, pues sería lo ideal, sería lo más conveniente. Sobre todo, pues, por todos es porque provocan una exacerbación grave y esto puede poner eh, o cambiar los estilos de vida o la calidad de vida de los pacientes con EPOC. Entonces, son cuestiones que tenemos que saber, independientemente de que no seamos neumólogos, médicos generales, médicos internistas, tenemos que saber cuáles son los medicamentos que pueden llegar a provocar mayor problema a nuestros pacientes y entonces gabapentina y pregabalina es un medicamento que no podremos utilizar en los pacientes con EPOC a menos que sea una indicación completamente estricta con ellos, que el beneficio será mucho mayor que el prejuicio de que le podamos provocar mayores exacerbaciones, pero de preferencia lo indicado en estos pacientes es que ya no le demos tratamientos con gabapentina o pregabalina. De acuerdo a los resultados que tenemos hasta ahorita, que este es uno de los artículos, les vuelvo a repetir, quizá tendremos que esperar el resultado de algunos otros estudios con otro tipo de metodología para ver si se confirman los resultados de este estudio, pero en lo que salen estos nuevos análisis, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos en pacientes con EPOC. Y pues nada, la verdad es que es un video corto, es un artículo que quería revisar con ustedes y quería presentarles los resultados. Espero que sea de utilidad, espero que les ayude en su práctica clínica, en su práctica médica, que esa es la finalidad de este tipo de videos.
Obviamente, pues a mí me sirve para actualizarme porque estoy leyendo artículos de una manera constante, pero la finalidad también es tratar de darles de conocer lo nuevo que está saliendo en la medicina, porque es muchísimo los nuevos datos que salen en medicina y trato de poner un granito de arena en su actualización y en su preparación como médicos. Espero que sea de su agrado, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.